Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema de hoy es un tema bastante importante. Se llama señales de los últimos tiempos. Y todo de lo que vamos a hablar, nada de esto es lejano o no es familiar para nosotros. Y vamos a estar en lo que es Mateo 24 del 37 al 39. Yo me voy a enfocar más en Lucas 17 del 26 al 30. Vamos a leer las Sagradas Escrituras y dice así: como fue en los días de Noé, así también será la venida en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, también la Biblia menciona que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero Dios no estaba en medio de nada de eso. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Qué terrible va a ser ese día. Ahora, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y cuando nosotros queremos cambiar las Sagradas Escrituras, queremos maquillar las Sagradas Escrituras, estamos haciendo hasta cierto punto idéntico que lo que hizo el enemigo cuando el enemigo le dijo a Eva, con que Dios dice que no coman del árbol de la vida. Era verdad, Dios había dicho una gran verdad. Ahí comenzó con una gran verdad. Lo mismo cuando le dijo al Señor Jesucristo, cuando lo tentó y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios. Él ya sabía que era el Hijo de Dios. Jesús acababa de salir del Jordán, de ser bautizado, cuando los cielos se habían abierto y del cielo salía una voz que le decía, este es mi Hijo en el cual tengo contentamiento. Y en menos de una hora, en menos de un tiempo, en ese día, el enemigo le dice, si eres el Hijo de Dios, poniendo duda el enemigo, dice, haz esto, haz lo otro. Y ahí vemos cómo el enemigo se sabe perfectamente la Biblia. El Salmo 91 le recitó al Señor ahí. Sin embargo, el enemigo pensó que iba a agarrar al Señor Jesús fuera de base, fuera de enfoque, fuera de contorno, pero el Señor se sabía la Biblia igual que el enemigo, revés y derecho. Todos los enemigos de Dios, todos aquellos hombres que predican la palabra, pero que hay dentro de ellos una conveniencia, entonces serán como el enemigo. ¿Por qué? Porque están cambiando la palabra. Por eso la palabra de Dios dice, ay de aquel que le añada o le quite. Nosotros debemos de decir las Escrituras cómo son. Lamentablemente a muchas personas no les gusta, pero nosotros debemos de ser agradecidos y sobre todo obedientes a Dios. Aquí, como yo les decía, en estos días hay muchos noes predicando la palabra de Dios. Cristo viene, su venida está cerca, es eminente la venida de Dios, no hay vuelta atrás. Nosotros debemos de saber los tiempos y fíjate algo, que el reloj profético es Israel. En Israel ya pasó todo lo que la Biblia dice. Lo único que le hace falta a Israel es que venga alguien y le ayude a construir el templo. Pero cuando esto suceda, el Señor levanta su iglesia. La iglesia del Señor no va a ver nada de todo esto. ¿Por qué? Porque va a ser levantada. Dios no va a permitir que su pueblo, el remanente del Señor, vea todo esto. Pero para mientras, nosotros estamos viendo muchas cosas de las cuales el Señor nos enseñó. El Señor nos mostró para darnos a nosotros a conocer y cuál era el propósito realmente
gente de Dios, la palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda. También dice que en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriará. Y ahí está hablando de los que han adorado al Señor, de los que hemos predicado la palabra. Pidámosle al Señor que nosotros no seamos aquellos que se vayan a enfriar, que anden en medio de dos pensamientos, porque el Señor es santo, su palabra no cambia, la palabra sigue siendo la misma. Entonces, y la gente sigue dando por tardanza la palabra de Dios. En segunda de Pedro hemos hablado nosotros 3:8, que dice que un día para Dios son 1000 años para nosotros. Por eso es que el Señor, gracias a Dios que el Señor no ha venido. El pueblo del Señor quiere que venga, nosotros queremos que venga, pero al mismo tiempo algo nos detiene. ¿Qué será? Es nuestra familia, porque muchas veces la familia de nuestro entorno todavía no ha dado ese paso realmente, ese paso legítimo de arrepentimiento. Y por eso cuando nosotros oramos, lo primero, antes de orar por alguien más, debemos de orar por nuestras familias. Nosotros debemos de ser sobrios en lo que hablamos, sobrios en lo que pensamos, sobrios en lo que explicamos cuando leemos las Sagradas Escrituras. Si nos hace falta entendimiento, la sabiduría solamente viene de lo alto. Yo no sé cuántos están entendiendo esto. Aquí en Estados Unidos es abiertamente, con derecho, el matrimonio gay para construir buenas relaciones con su gran poder y no quedarse atrás. ¿Qué quiero decir con eso? Todos los que están en eminencia quieren quedar muy bien con ellos. ¿Por qué? Porque dentro de la eminencia hay muchos que abiertamente han dicho que son gays. Por eso es que abiertamente están dándole crédito, están dándole abiertamente un derecho. Como humanos tenemos derecho, claro que sí, como seres humanos, pero no traer las cosas que a nosotros nos agradan como abominación delante de Dios, poniendo excusas para traer. Cuando Dios hizo al hombre, hizo a Adán y a Eva, hizo a hombre y mujer. Dios dijo: multiplíquense, extiéndanse. Tratemos la manera siempre de vivir una vida recta delante de Dios. Si hemos pecado delante de Dios, inmediatamente nosotros darle honra y gloria, pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, yo no puedo, esto es más fuerte que yo, pero tú y yo debemos de estar en esa búsqueda. Dios siempre tiene un plan perfecto y este mensaje es para llevar la palabra, para concientizarnos de que nosotros hoy estamos viendo cosas tan difíciles, pero si no instruimos a nuestros niños, nosotros ya vamos de salida, pero si no instruimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, ellos verán todas estas cosas tan naturales que para nosotros son imposibles de creer. Yo les hablaba de que la gente, ahora estamos en los últimos días, la gente piensa que los cristianos estamos impartiendo miedo. No, los cristianos estamos llevando la palabra, alertando la palabra. Yo decía que habemos muchos Noés predicando la palabra de Dios en estos tiempos. Dice que la gente, como en los tiempos de Noé, comían, bebían, se casaban y daban en casamiento. ¿Qué quiere decir cuando comían y bebían? Nosotros también comemos y bebemos, pero ¿qué es lo que comemos y qué es lo que bebemos? Aquí la Biblia se está refiriendo a que ellos, todo lo que tenían en aquel momento, ellos se lo consagraban a otros ídolos, a otros dioses, daban a sus niños a aquellos dioses, daban, y ellos creían que así tenían la salvación. Ellos no querían adorar al Dios invisible, al gran yo soy, al Dios que no se veía, al Dios que no se ve, al Dios que se le adora en espíritu y en verdad, y que es mucho más poderoso que cualquier ídolo mentiroso que el enemigo
enemigo levante para nosotros, para que nosotros vengamos a adorarle. Esto significaba cuando dice que comían y bebían sangre de los animales que ellos presentaban, aquellos ídolos los sacrificaban. El Señor quería sacrificio para él, no para nadie, pero nunca de un ser humano, y por eso el Señor era abominación delante de él, porque a Dios no le daban la gloria, se la daban a esos ídolos hechos con mano de hombre. Entonces eso significaba, cuando nosotros leemos detenidamente la Biblia, cuando nosotros investigamos, cuando nosotros hay escritos que manuscritos que se han encontrado, donde ellos hasta con dibujo ponían como al niño recién nacido. Fíjate que la placenta, ahora mucha gente usa la placenta para embellecerse, pero la placenta desde aquel tiempo la madre se la tenía que comer cruda nuevamente, cuando la placenta es aquello que el Señor ha usado para guardar la vida de aquel bebé, de aquel niño que va a venir al mundo, de aquel angelito que va a llegar a nuestra casa a traernos felicidad. Los niños son inocentes, los niños son aquellos que el enemigo es el que más quiere tocar, porque a ti y a mí ya nos tocó, pero ellos son la nueva generación. El enemigo quiere engañar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por eso nosotros debemos de abrir bien los ojos y ver qué es lo que nuestros nietos están leyendo, qué es lo que nuestros nietos, nuestros hijos, si tienes hijos pequeños, están viendo. Las madres debemos de estar conscientes y debemos de estar encima de nuestros hijos. Entonces a eso se refería cuando dice comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Cuando dice se casaban, quiere decir que ellos se casaban, pero el matrimonio lo veían como si nada. Y eso mismo está pasando hoy. ¿Cuántas personas, dice lo más que todos los artistas y nuestros hijos, a quién es que miran? A los artistas. ¿Cuántos artistas se han casado hasta 4 o 5 veces? Porque no somos compatibles, porque no nos llevamos bien, porque no le entendí, por esto, por lo otro. Pero el matrimonio es sagrado delante de Dios. Y dice, y se daban en casamiento. Cuando dice se daban en casamiento, ahí lo que quería decir es que cometían adulterio. Ellos estaban ya casados. Y cuando dice se daban en casamiento, quiere decir que yo doy a mi esposo, estando casado con él, yo se lo doy a otra. Eso no era bueno delante de Dios. Había todo esto hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó. Noé estuvo predicando 120 años y esos 120 años nadie le creyó a Noé. Dice que él fue el único varón justo que encontró Dios en medio de todo aquella tierra, porque nadie venía a adorar a Dios. Nadie hacía lo bueno delante de Dios. Hacíamos todo lo que veíamos a los demás. Y ahora pasa eso mucho. Ay, es que van a decir que yo soy diferente. Ay, es que van a decir que digan, porque el día que te vengan a buscar, cuando marquen tu número de teléfono y el Señor haya levantado a la iglesia, ya no va a haber nadie que le conteste. Nosotros hoy es el día que al Señor le interesa a quién nosotros vamos a agradar. Si al mundo o a Dios. Dios requiere gloria, Dios requiere reverencia, Dios requiere obediencia, Dios requiere fe. Y eso es lo que usted y yo debemos de tener realmente. Y dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían y bebían. Recordémonos que ahí en ese lugar donde Lot vivía, lo que más había eran los homosexuales. Cuando los ángeles llegaron a su casa, dice que ellos le tocaban la puerta fuertemente, que hasta casi se la tumbaban. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y dice que él, sabiendo lo que ellos querían, le sacó a sus hijas que eran vírgenes para que tuvieran algo con ellas.
y no a los hijos de Dios. Ellos eran ángeles, eran santos. ¿Por qué? Porque los ángeles están hechos solamente para obedecer y adorar a Dios. Y estos hombres habían puesto la vista en estos ángeles porque eran de hermoso parecer, eran hombres diferentes a ellos. Y allí también había abominación delante de Dios. Allí habían holocaustos a dioses, hacían sacrificios a todos esos dioses inmundos, dioses ídolos inmundos y mentirosos. Y dice que bebían, compraban y vendían. Compraban, cuando dice compraban, es que comprar no es malo, dice usted. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser malo si dice que compraban? Pero lo que quiere decir ahí, que ya la prostitución estaba en su mero apogeo. Las mujeres ya vendían su cuerpo, los hombres vendían su cuerpo. Y eso era abominación delante de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes me están entendiendo lo que Dios quiere que hagamos hoy con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra familia, que tratemos de tener cuidado. El enemigo siempre va a llegar por algún amigo, por algún vecino, por la televisión, por la radio, por cualquiera de estos medios. Pero cuando nosotros ya le hemos hablado a nuestros hijos, hemos tenido cuidado de ellos, va a ser más difícil que el enemigo entre a su corazón y entre a su mente, que cuando ellos son inocentes y realmente no saben nada. Yo cuando mis nietos vienen a mi casa, yo les digo, aquí no se ve televisión, vamos a tener family time. Yo he comprado muchos juegos. Tenemos cartitas, tenemos para pintar colores, tenemos para irnos a bañar, me los llevo a comer un ice cream, un helado, me los llevo a platicar qué es lo que han hecho, les pregunto de la Biblia. Es muy importante que haya una conexión. Ahora, el teléfono es una bendición para unas cosas y maldición para otros, porque el teléfono nos acerca a todas aquellas familias que están lejos. Podemos hablar con ellos, podemos escuchar su voz, pero nos aleja de los que vivimos cerca. ¿Cuántas veces usted? No me diga que no, porque a mí me ha pasado y a todos nos ha pasado. Usted y yo estamos en el teléfono, el esposo está en el teléfono, los hijos están en el teléfono, los nietos están en el teléfono y no hay nadie que se comunique, no hay comunicación, y eso nosotros debemos de arrancarlo. Estas señales no son para aquel que no le conoce a Dios, son para el pueblo de Dios, aquellos que hemos entendido que solamente en Cristo hay salvación, que solamente Él es el único camino, que nuestra familia está a punto de perderse. Por eso yo he dicho siempre que nosotros tenemos este gran compromiso, y es un compromiso grande. Número uno, hablarle a nuestra familia. Así tu hijo te diga, ay, ya mamá, ya me lo dijiste, o ya papá, ya me lo dijiste. Seguirle repitiendo que solamente Cristo salva, que Dios está aquí, hijo, para cambiarte, para liberarte, que solamente Dios es el único, hijo. Cuando tengas un problema, tú puedes recurrir a Él y después recurre a mí, porque hay cosas que yo como madre no las puedo hacer. Yo a mi hijo le daba siempre el ejemplo, me decía, pero tú eres mi mamá y dicen que las mamás siempre van a hacer lo imposible por sus hijos. Tú tienes razón, pero fíjate que hay cosas tan simples, le decía yo, que yo, siendo tu madre, no puedo. Como por ejemplo, pasar por ti el examen del DMV. Yo no puedo ir a hacer abiertamente tu examen y pasar. Yo no puedo manejar por ti. Esas son cosas que tú las tienes que hacer. Es exactamente la salvación. La salvación es individual. Aunque tus hijos te digan, ya me lo dijiste, va a haber un momento en que tus hijos, cuando tengan una necesidad, un problema, mi madre me ha dicho esto, mi padre me ha dicho esto, y van a levantar los ojos hacia el cielo y le van a dar la honra y la gloria a Dios, porque solamente en Él hay esperanza, solamente en Él hay poder, solamente Él tiene en sus manos el control de todo cuanto nosotros no tengamos. Por eso nosotros debemos hoy abrir bien nuestros oídos. Por eso la Biblia dice, el que tenga oído, que oiga. Si usted se fija en Apocalipsis, el Señor cuando le dijo a Juan, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién era el ángel de la iglesia? ¿O quién es el ángel de la iglesia?
el pastor. El pastor es nuestro padre espiritual. Hay madres espirituales. ¿Cuáles son? Aquellas que te instruyen a hacer el bien, aquellos que te dan, a ti te enseñan la palabra de Dios, aquellas que tú tienes algo que aprender de aquella persona. Esos son. El Señor le habló a la iglesia primero y a la iglesia misma le dijo: el que tiene oído que oiga. El mundo, ¿qué le va a oír al Señor si el mundo no está apartado del Señor completamente? Pero tú y yo estamos aquí hoy. La palabra de Dios es muy amplia. La palabra de Dios dice: puesta la mirada en Cristo. Fíjate muy bien, puesta la mirada en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Dios está ministrando. Tú llámale a tu hijo siervo del Dios Altísimo. Siervas tuyas, Señor, mujeres justas, rectas, temerosas delante de ti. Levanta hombres, levanta ministros, levanta hombres para que ellos te adoren como yo te adoro, Señor, y que no se pierda la salvación en mi simiente, en mi herencia, en mi descendencia. Que Dios les bendiga a todas esas familias y que les haga ver que Dios es el que les ha abierto camino. Bendito sea el nombre del Dios Altísimo. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.